Buen día a todas y a todos, bienvenidos y bienvenidas. Bueno, vamos a arrancar, son 11:05 para no demorar más. Les doy la bienvenida a este espacio, a este taller de Latindex Catálogo ADOA, que va a estar impartido por Jimena del Río. Ella ya es una expositora que al menos la tenemos una vez al año acá dando alguna charla, así que agradecemos que esté ahí y que nos apoye y bueno, esperamos que este taller les resulte de utilidad. Les contamos que fue un taller pensado específicamente para revistas argentinas. Después pensamos un poquito más y dijimos, bueno, ¿por qué no lo ampliamos a revistas paraguayas y uruguayas y formamos ahí un triángulo con los colegas vecinos? Pero sin embargo, por supuesto que está abierto a otro público, a otras editoras y a otros editores, aunque específicamente queríamos hacerlo para personas de estos países. En un ratito yo les voy a compartir por el chat un formulario con unos 4 o 5 campos, es muy cortito, pero la idea es que lo puedan completar, sobre todo para tener una idea de quiénes están hoy del otro lado, de qué revistas nos están escuchando y de qué países también, para llevar un registro y que Jimena pueda tener un poco estos datos y nosotros también. Así que les voy a pedir que quieran o no recibir un certificado, que por favor completen este formulario, que como les digo tiene 4 o 5 campos nada más. Así podemos tener una idea, más allá del chat, de los que se van presentando por chat, de quienes estuvieron presentes hoy. Bueno, como les dije, Jimena del Río va a estar a cargo de esta charla. Ella es investigadora independiente del Instituto de Investigaciones Bibliográficas y Crítica Textual del CONICET, el IBICRIT, donde dirige el Laboratorio de Humanidades Digitales, profesora titular de Nuevas Tecnologías de la Universidad del Salvador y se interesa por los procesos de digitalización y edición filológica digital de textos con herramientas de código abierto y abordajes de la ciencia abierta y la minimal computing. Es la embajadora en América Latina de DOAJ y fundadora de la Asociación Argentina de Humanidades Digitales y dirige una diplomatura, perdón, y una revista sobre este tema. También invitamos a María Cecilia Valenzuela, que la veo que está ahí, que ella es la coordinadora de Latindex Uruguay, ahí está saludando. Hola Cecilia, si querés saludar. Em, a Ingrid Paredes Benítez, que es la coordinadora de Latindex de Paraguay, que no sé si está, y por supuesto de acá de Argentina, del CAICIT, a Carlos Autier y Ariadna Piperiza, que son los que trabajan junto a todo el equipo del CAICIT en Latindex Argentina. Bueno, dicho esto, Jimena, si estás por ahí, y bueno, la idea Sí, es que aquí dure estoy. media hora la exposición de Jimena y que por supuesto, como siempre, después tengamos un espacio para preguntas y consultas del público. Gracias, Carolina. Y yo también agradezco el espacio y le agradezco al CAICIT que siempre está contando con DOAJ y con las iniciativas que les traemos para apoyarnos con su infraestructura y también con la convocatoria a nivel regional, que es muy importante. Les voy a pedir, como solo así un paréntesis antes de empezar, si pueden mantener los micrófonos apagados, más que nada para que no se produzcan interferencias en la presentación. Eso no quiere decir, como decía Carolina, que después abramos los micrófonos y directamente ustedes me pregunten lo que deseen o si desean dejar las preguntas en el chat y después las vamos recogiendo, tampoco hay ningún problema. A piacere pueden elegir un método u otro. Intentaré responder en todo lo posible sus inquietudes. Como decía Carolina, pensamos este taller por dos cuestiones. Uno, porque les quiero contar.
una colaboración que tenemos desde el año pasado y que tendremos por estos 2 años entre Latindex y DOAG, y me parecía que era una buena ocasión para socializar el proyecto y que tal vez se conociese un poco más en las distintas comunidades editoriales. Y otro porque a veces surgen en estos talleres preguntas específicas sobre cuestiones que tienen que ver con aplicación a DOAG, y a veces somos muchísimas revistas y cuesta más llegar a contestar toda esa cantidad de preguntas o inquietudes que pueda haber. Entonces, trabajar con, digamos, con grupos más reducidos, con focus group en los últimos tiempos nos ha resultado una estrategia bastante exitosa. Así que esas eran las razones, no es por dejar a nadie afuera, de hecho la idea es seguir haciendo este tipo de talleres, eh, seguir contándoles cómo estamos trabajando entre Latindex y DOA, pero digamos no es una actitud de dejar a nadie afuera, sino por el contrario, tratar de proponer otras estrategias de de difusión de lo que estamos haciendo, de divulgación del trabajo. Así que, bueno, voy a empezar ahora compartiendo la pantalla. Solo por una cuestión de banda minimizo mi imagen. Em, y bueno, por eso pusimos este título que se llama de Latindex Catálogo a DOA, un taller práctico para aplicar con éxito. Y como les decía, la primera de las cuestiones que quería compartir con todos ustedes es esta cooperación que empezamos el año pasado y que tendrá una duración de 2 años. Estamos en pleno trabajo este año entre Latindex y el Directory of Open Access Journals. No es algo nuevo. Estas conversaciones que hemos tenido entre ambas comunidades entre ambos catálogos. Si no, faltaba una formalización tal vez y una estrategia a la hora de elegir qué actividades queríamos poner en común y cómo queríamos fortalecer a las revistas y a la publicación científica en la región. He de decir que muchas veces DOAG estuvo invitado a eventos organizados por Latindex en la región. Hemos coincidido en otras oportunidades en eventos internacionales, pero la idea era pensar cómo armar dos grupos de trabajo. De un lado verán a la gente de Latindex, desde Ana María Cheto, Octavio Alonso, Teresa Bejón, Saray Córdoba, Jorge Polanco, Damaris Tejedor, Natalia Avellaneda, Fernando Piraquive, Andrea Sánchez y Felipe Campos, que fueron quienes se sumaron desde Latindex al equipo de trabajo. Y desde nuestro lado, principalmente el grupo de embajadoras. Ustedes saben que DOAG tiene un proyecto que se dedica a hacer justamente esto que estoy haciendo hoy yo, que es un trabajo voluntario, que es intentar desde el voluntarismo mejorar la calidad de la publicación científica en nuestra región desde DOAG y ayudar a las revistas a aplicar al directorio en todo lo posible. Las embajadoras en la región somos Ivonne Lujano, quien les habla, y se ha sumado en el último año Carolina Díaz, que trabaja específicamente con Brasil. Creíamos desde hace mucho tiempo, teníamos el firme convencimiento de que a pesar de que nuestros colegas brasileros se suman siempre con la mejor de las actitudes a todos nuestros eventos en español, siempre es deseable, más allá del multilingüismo, poder trabajar en la lengua propia eh, a la hora de mejorar la calidad de las revistas. Carolina Díaz es quien está cumpliendo esta misión en este momento en Brasil y se sumó el equipo Gala García Reategui, que es parte del grupo de Managing Editors, de editores, también trabajando desde el lado de DOAG. ¿Qué es lo que estamos haciendo y qué quería también socializar con ustedes? Tenemos dos equipos, uno que se dedica a revisar los criterios de DOAG y los criterios de Latindex y cómo, por ejemplo, y este es el primer taller que damos en esta línea, cómo ayudar a las revistas que ya están en catálogo pero que aún no llegaron a DOAG,
para que peguen ese saltito. Y el otro grupo es el que se dedica a la investigación de revistas, muchas veces llamadas espurias, bueno, así las denomina Latindex, Doug las denomina cuestionables, sabemos que esto es una cuestión puramente semántica, pero estamos en la misma línea de investigar cuestiones que tienen que ver hoy en día con malas prácticas en la publicación científica, que como ustedes saben son muchas veces bastante difíciles de detectar. No tiene que ver con revistas que tal vez recién comienzan, que tienen problemas, digamos, aún con los workflows editoriales o podríamos decir con la calidad del trabajo del equipo editorial, sino que son revistas que con una plena conciencia de estar trabajando con malas prácticas editoriales las continúan y lo que hacen es trabajar con el método del fraude, ¿no? Establecido una ciencia que podríamos decir fraudulenta, engañosa, que lo único que hace es perjudicar eh, a los investigadores y realmente provocar serios problemas en la credibilidad de la ciencia, como todos sabemos en los últimos años. Así que estos son los dos equipos que hemos formado y en los que estamos trabajando, y realmente es un trabajo intenso el que estamos llevando a cabo. Traigo esta diapositiva porque esta fue una de las tantas charlas que en 2025 hemos dado con Saray Córdoba, pero esta la dimos aquí en el CAICIT, pero hemos repetido estas charlas online y presencial. De hecho, una de las últimas que dimos fue en el Foro de Ciencia Abierta en Quito el año pasado. Y estas charlas están orientadas no solamente a editores de revistas, sino también a trabajar con investigadores e investigadoras, porque el problema de las revistas cuestionables, espurias, es que realmente lo que necesitamos es concientizar no solamente a los editores, sino también a los autores. Entonces es un trabajo doble ahí el que estamos llevando a cabo. También tenemos un grupo de Sotero abierto, quien se quiera sumar es muy bienvenido, donde colaboramos con, digamos, alimentar eh, artículos, capítulos de libro en todas las lenguas, ¿no? Haciendo especial hincapié en el español, pero también se reciben, obviamente, artículos en otras lenguas que estén investigando este tema, que nos parece que es urgente, viene creciendo muchísimo en la región, viene también desarrollando lamentablemente características propias, diríamos, ¿no? Así que otro de los recursos sobre los que estamos trabajando, además de la investigación específica sobre cada una de estas revistas, es este grupo de Sotero donde vamos dejando información. Cuando termine la presentación les puedo dejar el link específico al grupo de Sotero. Carolina sabe también que las diapositivas siempre quedan liberadas para que ustedes también las tengan y todas las diapositivas tienen links incluidos. Y luego hemos también trabajado en nuevos acuerdos, ¿no? Parte de este nuevo acuerdo para la Tindex ha sido incluir una, digamos, un criterio para las revistas editadas por instituciones comerciales, privadas o editores independientes, así como las que apliquen cargos de APC, ¿no? De cualquier naturaleza, que no serán calificadas a catálogo a menos que antes estén indizadas en el Directory of Open Access Journals o en Cielo al momento de su postulación o recalificación. Este nuevo requerimiento apunta a esta colaboración, a ayudar también desde el lado de DOAG en detectar eh, posibles irregularidades en las revistas que llegan a catálogo, ¿no? Hacer que catálogo mejore cada vez más en la calidad de las revistas indizadas allí. Como ustedes saben, nosotros tenemos una trayectoria ya en colaboración en la región, las revistas Cielo desde 2020 también para estar en cualquiera de los cielos en la región, antes necesitan indizarse en DOAG.
Creemos que ha sido una colaboración muy fructífera, hemos ayudado a muchas revistas Cielo, han mejorado muchos de los criterios y creemos también la calidad del trabajo editorial. También hicimos un acuerdo con Amélica Redalic en su momento para colaborar con una indización más fluida de las revistas Redalic. Tenemos otros acuerdos, tal vez más a nivel global, pero que siempre me gusta mencionar porque son recursos que les invito a consultar, como Think Check Submit, que para estas cuestiones de revistas cuestionables ayuda a los investigadores a encontrar revistas de calidad y apropiadas para su disciplina. En los últimos tiempos hemos trabajado en la traducción del sitio y ya se puede consultar en español. Lo mismo el toolkit digamos, de revistas en acceso abierto, que este toolkit es una serie de consejos, podríamos decir, para revistas eh, en acceso abierto y también lo hemos traducido al español. Son dos recursos en los que hemos trabajado desde el multilingüismo para ofrecerles a los editores. Son muy fáciles de encontrar, tan solo googleando Think Check Submit o Open Access Journals Toolkit van a encontrar ese recurso. Y muchas otras iniciativas. Ahora no me voy a detener en ellas por una cuestión de tiempo. Solo decirles que para quien no nos conoce demasiado aún, brevemente y muy brevemente, DOAJ es un índice que tiene alcance global y está dedicado a revistas de investigación en acceso abierto, revistas que nosotros consideramos que son de calidad, nosotros hablamos de calidad más que de impacto, en cualquier lengua. No tienen que ser revistas bilingües, no tienen que ser revistas que obligatoriamente tengan todos sus materiales traducidos a otras lenguas, sino que pueden publicar en cualquier lengua, con digamos, la exclusividad, la excepción de que todos esos artículos sean revisados por pares. Revisión por pares, ustedes saben que tiene múltiples formas y esas formas las deciden los y las editores y editoras, pero sí tiene que haber una revisión externa y por pares de esos artículos. También somos una base de datos pública, curada y mantenida por un equipo de profesionales de todo el mundo y somos un proyecto sin fines de lucro. Desde ahí creíamos que teníamos muchísimas cosas en común con Latindex Catálogo, que también, a pesar de ser un catálogo de revistas de España, Portugal, América Latina, América Central, también es un índice donde encontramos que en esas revistas hay investigación a nivel global. Es un índice en abierto, es una base de datos que también es pública, donde se pueden encontrar datos públicos sobre esas revistas y son proyectos sin fines de lucro ambos. ¿Qué tenemos en el DOAJ cuando uno llega al sitio y luego lo podemos investigar un poco más? Una gran cantidad de revistas, casi 23.000 a día de hoy. Siempre hago la última captura de pantalla el día anterior a dar los talleres porque los números cambian constantemente y ustedes verán que somos muy elegidos por las revistas que hoy se denominan Diamante desde hace un tiempo, revistas que podríamos, si hace algunos años estábamos hablando, podríamos haberlas simplemente denominadas como de acceso abierto no comercial. 14.208 revistas de esas 22.000 no cobran por publicar. Esto es apenas un dato de color, pero sí decirles que tenemos una gran representación de países y de lenguas. Aquí pueden ver ustedes la representación global de DOA. Claramente lo cuantitativo y lo cualitativo podríamos debatir en otro momento sobre ello. Hay zonas obviamente sobrerepresentadas por múltiples razones, por la gran cantidad de revistas que tienen o por haber empezado antes a indizar sus revistas o por otras cuestiones que tienen que ver con fenómenos sociales, culturales o académicos o políticas públicas de cada uno de estos países. Pero sí hay un alineamiento, ahora lo vamos a ver un poco en los países Argentina, eh, Colombia, México, en el caso de DOAS que apostaron, digamos, tempranamente
a la indexación en el directorio. Obviamente Brasil, que es una región en sí misma, ¿no? Con su gran cantidad de revistas. Nosotros tenemos en nuestro sitio el formulario de aplicación a DOAG, que como ustedes saben no hay que completarlo en el momento, sino que se puede completar en distintas fases, solamente hay que crear un usuario. Insisto siempre, para quienes no hayan aplicado aún, el usuario que creen que sea un usuario institucional, no usen emails personales, porque sabemos que en los cuerpos editoriales puede cambiar la persona responsable y necesitamos que el cuerpo editorial tenga siempre acceso a DOAG. Perdón, es un grave problema cuando no se puede acceder al registro en DOAG. Hay que hacer todo un proceso muy complejo, por favor, y además siempre la mejor práctica es que las revistas no se personalicen en una sola persona, sino que tengan digamos, un perfil institucional claro para las personas que llegan ahí. La aplicación lleva unos 30 minutos para completarse, son entre 50 y 60 preguntas, lo digo así porque hay preguntas que se desglosan, entonces tal vez en una pregunta tenemos dos o tres preguntas, por eso lo digo de esa forma. La zona obligatoria para completar, en el que una revista tiene que cumplir con todos esos criterios, es la declaración de acceso abierto, la definición del alcance de la revista, la definición del derecho de autor y el uso de licencias Creative Commons, la definición del cuerpo editorial, la definición del modelo de negocio. Ahora vamos a hablar un poco mejor de eso, que son los puntos del 1 al 5. Y luego tenemos una zona que se llama Best Practice o buenas prácticas. No es obligatorio que las revistas cumplan con esas buenas prácticas, son solo recomendables. Una buena práctica es algo que se recomienda, es algo que no se impone. No obstante, tienen en la zona donde dice Apply toda una guía para publicar. Si tienen dudas, pueden también descargarse e imprimir el listado de preguntas. Así que eso es también otra. Si no han aplicado nunca, siempre les recomiendo que los lean antes de largarse a completar. Em, y hay también en este mismo sitio, perdón, además de la guía, toda una serie de documentos traducidos al español para ayudarlos a ustedes a ir progresando en completar el formulario. Latindex Catálogo tiene unas 4.139 revistas en línea de nuestra región. Sí, bueno, para mostrarles un poco la cantidad de revistas y un poco cómo estamos ahí alineados en cuanto a la región, podrán ver que Argentina, que México están bastante representados. Hay otros casos donde eh, tenemos... eh, tenemos nosotros más revistas que catálogo, por eso es otra cosa que estamos investigando, ¿no? Revistas colombianas, en este caso, Brasil. Esto era bastante, creíamos que era otra zona interesante en la parte de criterios, ver cómo podemos ayudarnos en ese sentido, a pensar cómo las revistas que ya están en DOA pueden ingresar a catálogo y viceversa. Es parte de este acuerdo de trabajo. Pero verán ustedes que también tenemos muchos de los otros países que veían ustedes en el mapa también representados eh, en nuestro catálogo, en nuestro índice. No voy a entrar demasiado en esto porque esto lo hacen nuestros queridos colegas de catálogo cuando dan sus charlas, pero ustedes saben que tienen 7 características básicas obligatorias para estar en catálogo y luego tienen que cumplir al menos con el 75% de los criterios no obligatorios de Latindex. ¿Qué es interesante aquí? Que muchos de los criterios que veíamos en los obligatorios y no obligatorios para las revistas que ya estaban en catálogo, de alguna forma nosotros también los pedimos a la hora de aplicar a DOAG. Entonces pensábamos cómo ayudar a las revistas que están en catálogo tal vez a que eh,
no digo relaboren, pero sí vuelvan sobre cómo están expresadas ciertas cuestiones en los sitios de las revistas. Como todos sabemos, bueno, en una enorme mayoría, diría yo, un 99,9, el uso de plataformas editoriales como JS. Entonces, bueno, ayudarlos un poco desde ese lugar. Em, en el sitio de Latindex encuentran toda la información en abierto, al igual que en DOAJ. Eso también, digamos, nos relaciona, y todas las calificaciones que se hacen en Latindex son públicas, y todos los datos que se suben a DOAJ también son públicos. Em, Hay evidentemente coincidencias y algunas diferencias. Para entrar a catálogo necesitamos con revistas de 2 años de antigüedad. Nosotros en DOAG pedimos 1 año de antigüedad al menos, de la revista. Sí, tener publicados al menos 5 artículos en acceso abierto. La Tindex pide 3 números, y si no, también estos 5 artículos accesibles. Ambos hacemos mucho hincapié en la navegación, el criterio 8 de la Tindex sobre la navegación, y nosotros hacemos también mucho hincapié en cómo tiene que estar ese sitio web institucional en cuanto a lo navegable y en cuanto a la seguridad desde nuestro lugar. No indizamos sitios que tienen problemas de seguridad. Entendemos que a veces esto es un problema para algunas revistas, para acceder a certificados de seguridad, pero creemos que de alguna forma esto también perjudica a las personas que van a querer publicar ahí. Nadie va a querer publicar un artículo en un sitio web que dice que es un sitio web peligroso y que hace que tengamos que volver así hacia atrás. Eso nos ha pasado a muchos. También solamente indizamos ambos revistas que están en ISSN, el criterio 7 de la Tindex, ¿no? Sobre ISSN nosotros también lo tenemos. Ambos catálogos miramos con detenimiento en la fase de triage las revistas que llegan, que tengan los datos claros en ISSN. Sabemos que a veces esto es un problema para revistas que han cambiado su nombre, que han incorporado otro alcance. Sin embargo, contenido que no esté claro en ISSN es contenido que no va a llegar a ninguno de los dos catálogos. Los dos damos, como decía antes, libre acceso a los contenidos. Em, Latindex menciona que las revistas deben ser arbitradas en su criterio sexto. Nosotros decimos que tienen que ser revistas revisadas por pares. Em, Como les decía antes, ustedes eligen la metodología, pero sí tiene que haber una revisión externa. Em, ya comenté el ingreso con las características. Nosotros hacemos hincapié en que las revistas deben cumplir con todas las secciones obligatorias del formulario de DOAJ, que son las secciones del 1 al 5. Y en lo que sigue les voy a dar algunas recomendaciones para aplicar. No voy a pasar por todo el formulario de DOAJ porque me parece que eso a veces lleva demasiado tiempo. Nos pasamos 1 hora hablando del formulario paso a paso. Voy a ir sobre las cuestiones que yo creo que suelen ser las más complejas a la hora de aplicar, y voy a tratar de ir resumiendo algunas cositas, y después podemos volver sobre ello en la sección de preguntas. Como les decía, si el criterio 8 de la Tindex hace hincapié en navegación, nosotros también lo hacemos. Sitios seguros, certificados de seguridad. No indizamos revistas que tienen publicidad intrusiva. Sí puede haber algún tipo de auspicio, etcétera, pero nada de esa publicidad que aparezca en ventanas pop-ups, que perjudican al lector a la hora de llegar a un artículo y en su lectura. Creemos que las revistas son espacios de lectura y de difusión, no de publicidad. No indizamos revistas, y voy a volver sobre esto, que exhiban métricas engañosas e índices fraudulentos. Por alguna razón hay índices completamente inexistentes que se han popularizado en nuestra región. Voy a volver sobre esto más adelante. Como ustedes, no sé si alguno ya postuló y recibió ese mensaje, los instamos a que retiren todos esos índices porque creemos que
no aportan nada a la ciencia. De hecho, es un problema hoy en día en este nuevo paradigma de la inteligencia artificial, dejar los datos de nuestra revista en sitios que son completamente inseguros, como esos sitios donde que no están respaldados por ninguna institución, ninguna corporación a la hora de hacer, digamos, trabajos de métricas o de indexación. En el sitio web de la revista deben estar claramente definidos los objetivos y el alcance de la revista, como también hace mención el criterio 15 de Latindex Catálogo, la política de acceso abierto, como también hace hincapié el criterio 20 de Latindex Catálogo. Eh, Se debe explicitar, voy a volver sobre todo esto, pero se debe explicitar si se cobra a los autores o no, aunque no cobren. Deben decir, esta revista no cobra ni por leer ni por publicar. Así de explícito debe ser. Las instrucciones a los autores también deben estar muy claras, principalmente también en lo que hace no solo al envío de los manuscritos, sino en cuanto a los tiempos de la revisión por pares. Debe haber unos datos de contacto claro. Si no hay datos de contacto claro, esto también es motivo de rechazo, porque entendemos que los autores o los lectores en algún caso no van a tener con quién comunicarse, y el consejo editorial debe exhibir la afiliación de todos los miembros. No puede haber un consejo editorial donde solamente tengamos iniciales y apellidos y no tengamos las afiliaciones de los miembros. Eso es rechazo en la fase de triage. El consejo deben ser personas con las que podemos estar en contacto constantemente. En el alcance, debe haber un enfoque disciplinario claro. Esto lo digo por muchas veces revistas que son multidisciplinarias, que son bastante populares en nuestra región. Sin embargo, ese enfoque debe estar bien descrito, cuántas disciplinas son las que convoca esa revista, y si es una revista multidisciplinaria, debe tener un consejo editorial que pueda representar a cada una de esas disciplinas. Es decir, no indexamos revistas multidisciplinarias donde en el consejo no encontramos una persona, si por ejemplo esa revista trabaja sobre neurociencias, que sea del área de las neurociencias, porque creemos que si tenemos solamente un consejo editorial resumido a ciertas disciplinas, ese consejo editorial en una fase de envío, en la fase editorial, ni siquiera va a poder decidir cómo seguir adelante con ese artículo. Los instamos a publicar activamente investigación académica de cualquier campo, en cualquier idioma, como decíamos antes, o sea, tiene que haber una continuidad en la publicación. Eso también es algo que Latindex Catálogo pide. No indexamos revistas que hayan tenido lags o lagunas por mucho tiempo a la hora de publicar. El mínimo son 5 artículos de investigación por año. Y en el caso de revistas que hayan cambiado su nombre o hayan cambiado su alcance, su enfoque disciplinario, pedimos al menos un año de historial de publicación o más de 10 artículos de investigación publicados antes de aplicar. Pero eso solo para revistas que han hecho modificaciones en su historia editorial. ¿Qué es lo que pedimos? Y esto sí hago mucho hincapié porque a veces son detalles que no están en el sitio de la revista y son motivos de rechazo. Una declaración de acceso abierto. La revista debe declarar ser de acceso abierto completamente. No indexamos revistas que aplican embargos o que tienen registros para acceder o para leer. Tiene que haber, y esto también en el criterio 20 Latindex Catálogo lo pide, una declaración o política de acceso abierto mostrada con claridad en el sitio web, y la revista debe utilizar alguna licencia abierta, por lo general en un 99% son licencias Creative Commons, pero también hay revistas que tienen sus propias licencias, pero deben declararse esas licencias. Les doy un ejemplo de declaración de acceso abierto. Esto no tiene que ser la Biblia escrita en el sitio de la revista, pero sí, por ejemplo, decir que tal revista es una revista revisada por pares,
de acceso abierto, que apoya los principios de la Iniciativa de Acceso Abierto de Budapest. Por acceso abierto entendemos su disponibilidad gratuita en Internet público, permitiendo a cualquier usuario leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o enlazar a los textos completos de estos artículos, rastrearlos para indexación, pasarlos como datos a software o usarlos para cualquier otro propósito legal, sin barreras financieras, legales o técnicas que no sean las inseparables de obtener acceso a Internet mismo. Un ejemplo de declaración puede ser cualquier otro, pero ustedes tienen que declarar que el acceso abierto a los contenidos es inmediato y que permiten a los usuarios leer, descargar, copiar, distribuir, etcétera, los contenidos de tal forma. Y luego seguirán explicitando esto con el derecho a autor y con la utilización de licencias Creative Commons, a las que voy a volver en unos minutitos. Sobre el equipo editorial, que esto también es muy importante. Como les decía antes, tienen que estar nombrados por completo con su afiliación y, si es posible, con su país. Tiene que haber diversidad. No se recomienda que todos los miembros provengan de la misma institución. Esta cuestión tiene que ver con cuestiones de endogamia, de eso vamos a hablar más adelante. Eh, y otra recomendación no escrita, porque esto sí es no escrito, pero sí es un consejo. La diversidad no solamente debería pasar por cuestiones de países, sino también debería pasar por cuestiones de género. El editor principal, el editor en jefe, o como lo llamen ahí, debe ser una persona a la que se pueda acceder. La dirección postal es opcional. Tiene que haber una claridad en quién es la persona de contacto de la revista y en acceder por correo electrónico. Y el país editor en la solicitud de la revista y en el sitio web de la revista debe ser donde el editor esté registrado y lleve a cabo sus actividades, tanto comerciales como académicas. Un ejemplo que me parece claro de cómo acceder a esta comunicación, les pongo el ejemplo de la revista Apuntes de Bioética, donde, por ejemplo, están los emails en abierto de cada una de las personas y además están sus perfiles en ORCID o en los lugares institucionales de cada uno y donde ustedes pueden ver claro eh, la referencia académica, si esa persona es doctor, magíster, etcétera, su nombre y apellido completo, su afiliación institucional y una forma de contactarlas. Esto es muy importante, es cuestión que tiene que ver con la transparencia de una revista. Esto es, ustedes lo pueden, esto es solo una imagen para que ustedes vean un ejemplo. Lo pueden hacer hipervinculándolo, lo pueden hacer solo dejando los emails. eh, Pueden hipervincular el nombre de esa persona al sitio institucional en su universidad, pero tiene que haber una transparencia y una claridad en las personas que llevan a cabo los trabajos en la revista. Sobre el proceso editorial, ya les dije que tiene que ser un proceso de revisión de los artículos de investigación. Las reseñas pues, no deben, no entran, por ejemplo, que es un género, por ejemplo, muy utilizado en las revistas de humanidades y de ciencias sociales. Eh, Pueden ahí decir que hacen revisión editorial, eso sí, lo tienen que explicar y explicitar. Todas estas cuestiones, como decía antes, tiene que estar explicitada. Como les dije, tiene que haber una revisión de al menos 2 revisores independientes. La revisión editorial solo la permitimos para revistas de artes. Creemos que hay un pequeño grupo de revistas científicas, ¿no? Por ejemplo, las revistas de artes eh, o las humanidades y artes. Hay varias revistas que podríamos pensar de ese ámbito donde hay otras tradiciones de revisión, pero esto es una excepción. Para las revistas estudiantiles, o sea, revistas donde los estudiantes son los editores, que en algunos países también son muy populares, eh, entendemos que eso requiere una supervisión y en el consejo editorial pedimos que no solo haya estudiantes, sino que haya una proporción equilibrada de profesores ya
habilitados a tomar ciertas decisiones de proceso editorial, trabajando junto con los estudiantes. El tipo y los detalles del proceso de revisión por pares tienen que indicarse claramente en el sitio web y esto también es algo que puede ser un motivo de rechazo, así como no tener acceso a los mails o a la claridad en el equipo editorial o en un equipo editorial endogámico, como decía antes. Esto tiene que estar claramente indicado. No vale decir la revista tal hace revisión por pares dobles ciegos, punto final. Y si, como en algunos países, están obligados a mostrar una lista de revisores, también se deben incluir los nombres y las afiliaciones de los revisores. Sé que esto no es obligatorio, pero en algunos países ya se empieza a pedir que anualmente se exhiba la lista de los revisores y revisoras que cumplieron esas funciones en ese año. En ese caso, se deben incluir nombres y afiliaciones. Para ponerles un ejemplo de lo que les decía recién sobre la descripción de cómo describir el proceso de revisión, ¿no? No vale, como les decía, solamente con decir hacemos revisión por pares dobles ciegos o revisión abierta o lo que sea. Tienen que explicar un poco los tiempos, ¿no? ¿Qué pasa cuando llega el artículo a la revista? Si es aceptado de manera unánime, ¿cómo sigue? Si es aprobado por un evaluador y rechazado por otro, ¿qué es lo que sucede? Si es rechazada de manera unánime, ¿cuáles son las decisiones que se toman? Esto debe explicarse. Insisto, y esto lo digo una vez más, los sitios de las revistas no deben ser Biblias y tienen que explicar con fórmulas precisas, pero sí de forma completa qué es lo que sucede en este proceso. Muy recomendable y nosotros no lo pedimos, pero creemos que en ese sentido el Latindex Catálogo, al pedir las fechas de recibido, aceptado, etcétera, termina de completar esta petición que nosotros hacemos. Creemos que ahí también encontramos un lugar de conversación entre unos y otros. Dos palabras sobre el factor de impacto. Nosotros somos signatarios DOAG de la Declaración de San Francisco sobre la evaluación de la investigación y no respaldamos el uso de factores de impacto o de otras bibliometrías para evaluar la calidad de las revistas o a los investigadores. Creemos más en una investigación cualitativa. Sin embargo, obviamente, las revistas pueden mostrar sus métricas, que son las ampliamente adoptadas, incluyendo las de Clarivate, Scopus o las listas oficiales de acreditación nacional, como la Qualis en Brasil, el Eigenfactor en Noruega, el índice H5 de Google Scholar, etcétera. Nosotros no es que los vamos a penalizar por esto, pero sí los vamos a penalizar por índices espurios. No voy a nombrar ahora todos, pero se popularizaron muchos en la región, como el Index Copernicus, eh, bueno, otros que suman, en vez de ser Journal Impact Factor, agregan otras iniciales, S, J, I, F. Bueno, básicamente todos esos para nosotros son índices espurios y lo único que hacen es arruinar la calidad de las revistas porque esos índices no existen. Aquí les muestro un ejemplo, ¿no? Donde una revista cumple mostrando además los logos oficiales. Eso es otra tendencia que hemos visto en algunas revistas argentinas también, de poner logos que no son oficiales de los distintos indexadores. Deben exhibirse los logos oficiales. Si están en Latindex Catálogo, por favor, pongan el de Latindex Catálogo. Si están en DOAG, igual. ERIPlus, no. Modifiquen esos logos. Y por favor, revisen los índices que tienen en sus revistas. El uso de licencias Creative Commons o licencias en general es obligatorio para aplicar a DOAG. ¿Por qué? Porque informan a los lectores cómo se puede reutilizar el contenido, qué reutilización no es permitida. Nosotros recomendamos el uso de licencias Creative Commons o equivalentes y sí se tienen que indicar los términos de la licencia. Es opcional incrustarlas en el artículo. Tienen que estar declaradas, o sea, al menos tiene que cada artículo, vamos, voy a decirlo muy informalmente, en el PDF tiene que constar
en el pie, donde ustedes quieran ponerlo, qué licencia se está utilizando para ese artículo. Es deseable que incrusten la imagen de la licencia. Tengan cuidado en que haya, que lo que se incruste sea lo mismo que se defina. Un Casi 70% de los rechazos que tenemos son por esas cuestiones. Las licencias mal hipervinculadas o con una definición que es errónea. O sea, ponen la licencia tal vez CC BY, no sé, no comercial, pero nos la hipervinculan al sitio general de Creative Commons o a la licencia CC BY. Eso es motivo de rechazo. Como les decía, es obligatorio que esté en la landing page del artículo. Es deseable que se incruste en el artículo, tiene que definirse, si ustedes pueden incrustar la imagen, es muy deseable. ¿Por qué? Porque muchas veces los artículos circulan exentamente a la revista, entonces es deseable para el autor saber qué pueden hacer los otros con esa revista. Sabemos que muchas veces por cómo, y de hecho las búsquedas en IA últimamente lo que hacen es cada vez quitar más contexto a la búsqueda. Entonces esto es cada vez más importante. Pero tengan cuidado cuando se define la licencia y cómo se hipervincula. Por favor, porque esto es apenas un detalle, a veces es un error de que no revisaron antes de hacer el envío y es motivo de rechazo. Y ustedes saben que cuando una revista se rechaza, y esto lo diría al final, tienen que esperar 6 meses para volver a aplicar. Para ir cerrando, cuestiones importantes sobre el derecho a autor. Tiene que estar explicitado muy claramente. El derecho a autor no es la licencia Creative Commons, la licencia Creative Commons no es el derecho a autor. La licencia Creative Commons nos dice qué pueden hacer los otros con los artículos que publicamos. El derecho a autor es el que le damos a la persona que va a publicar con nosotros y nosotras en la revista. Nosotros desde DOAS creemos que la mejor práctica en acceso abierto es que los autores retengan los derechos de autor. Pero también consideramos que puede esto expresarse de distintas formas. En muchos casos hay revistas que piden que el derecho de autor sea transferido en primera instancia a la revista para publicar el artículo y luego los derechos vuelven al autor. En otros casos se pide una carta donde se firma esta transferencia y luego el regreso de los derechos. Hay otras revistas donde se comparte el derecho de autor, pero tienen que explicarlo. Sí, no indizamos revistas donde dice todos los derechos reservados. Creemos que ese todos los derechos reservados nunca es apropiado para el contenido en acceso abierto. Revistas que no nos muestren, o sea, se reserven los derechos, no vamos a indizarla. Eh, Tengan cuidado al expresar esto. Hay múltiples formas de expresar el derecho a autor, como les digo, pero sí tiene que ser, o sea, nuevamente, no tiene que ser un párrafo extensísimo, pero sí tiene que haber una claridad en que nosotros sepamos quién conserva el derecho de autor a la hora de publicar o cómo se conserva. Y cuestión, ya para ir cerrando, aunque no cobren por publicar, aunque una revista no tenga ningún cargo, esto debe indicarse. Tienen que decir, la revista tal no cobra ni por leer ni por publicar. Y si cobran por publicar, esa tarifa tiene que expresarse en la moneda local y también en alguna de las monedas globales, por ejemplo, el dólar estadounidense. Y tienen que decir qué es lo que le están cobrando a la persona, si cobran por corrección, si cobran por procesamiento de artículo, etcétera. Tiene que especificarse claramente. El APC se paga una sola vez, tiene que explicarse eso claramente, que el autor no va a continuar pagando más allá de si en ese momento tuvo que pagar por publicar. Pero insisto, aunque no cobren, esto debe indicarse. Y termino con la cuestión de la endogamia. Em, Podemos debatir sobre campos emergentes
donde todavía es difícil encontrar una masa crítica extendida en la región y eso trae problemas de endogamia, pero creemos firmemente desde DOAS que la endogamia debe minimizarse. El Consejo Editorial no debería publicar en su revista, pero si lo hace por alguna cuestión específica que hace a su investigación en especial, la proporción de trabajos de investigación publicado donde al menos uno de los autores es además editor, miembro de consejo editorial o revisor, y esto hace a la lista de revisores que les mencionaba antes, que en algunos casos se ponen abierto, no debe exceder el 25% de los dos últimos números. O sea, 25% dos últimos números de la revista. Em, Cuando el contenido no está dividido en números, por ejemplo, en los modelos de publicación continua, nuevamente la endogamia no debe exceder el 25% del último año calendario. Lo vamos a contar por el año natural. Y como, bueno, esto ya lo dije antes, al igual que la Tindex, recomendamos que los artículos muestren las fechas de envío, aceptación, publicación. En el caso de los números especiales, los special issues, los números monográficos, como suele también llamarse, el editor en jefe de la revista es siempre responsable. Si algo sucede en un número especial en el monográfico, el editor de la revista es el responsable, no el editor que es el invitado. Siempre el editor en jefe va a ser el que sea el responsable. Los números especiales tienen la misma supervisión editorial que los artículos regulares, tienen que pasar por revisión por pares externa y deben estar claramente etiquetados con sus licencias Creative Commons, etc. Hay que verificar quiénes son esos editores invitados, hay que estar en contacto con ellos, el editor y los miembros tienen que supervisar todos los monográficos, esto no es que es algo exento a la revista, y una vez más, los artículos enviados a un número especial por editores invitados tienen que estar gestionados bajo un proceso de revisión por pares y no deben constituir, si los editores son autores, más del 25% del total de ese número especial. Nuevamente, y fíjense que en todos los casos el porcentaje es 25%, 25% del monográfico, 25% en caso de revistas de publicación continua, 25% de los dos últimos números, en el caso de revistas que publican semestral, trimestralmente, etc. O sea, es bajar los niveles de endogamia en una revista. Y esto toca a editores, consejo editorial y revisores. Luego tenemos una zona de mejores prácticas sobre las cuales no voy a entrar, pero si luego hay preguntas, las contesto. Los invitamos a que hagan preservación a largo plazo de las revistas. Si las universidades pueden pagar servicios como es las del Keepers Registry, es importante, pero si no, subir los artículos a Internet Archive o algún tipo de, o activar el plugin de PKP de preservación también. Mostrar las políticas de autoarchivo y en qué momento, si en formato preprint durante la revisión o postprint, en algún repositorio institucional, enviar esas políticas a Sherpa Romeo también, utilizar identificadores persistentes. Sabemos que en la región, y aquí vuelvo al CAICID, que viene haciendo también todo mm, podemos decir, una campaña por el uso de identificadores persistentes como ARC, pero también hay otras opciones. Pero si usan identificadores persistentes, estos deben resolver correctamente. Y si entran a DOAJ, sepan, y esto lo puedo contar más adelante, que depositar regularmente los metadatos en DOAJ aumenta la visibilidad y el impacto de la investigación publicada. Y, por ejemplo, para acceder a alguno de nuestros proyectos, como los de preservación, tienen que tener esos metadatos actualizados anualmente. Y aquí voy a dejar la presentación. Sepan que tardamos 3 meses en procesar las solicitudes, a veces puede haber unos 3 meses y unas semanas más, no suele suceder, pero toda la solicitud se procesa de forma humana, no utilizamos inteligencia artificial de ningún tipo para procesar solicitudes y si hay algún rechazo, tienen que esperar 6 meses para volver
a presentarse. Espero que la presentación les haya servido. Siempre trato de hacer presentaciones breves, pero bueno, a veces quedan un poquitito más largas. Hoy quería contarles qué estábamos haciendo con Latindex y a lo mejor ahí me tomé unos 10 minutos más, pero me parecía importante porque estaban aquí las responsables de los distintos Latindex y creo que era una oportunidad interesante. Aquí tienen mi email de contacto, pero también pueden escribir a Ivonne con doble n @doag.org, que es la otra embajadora en la región, y si hay alguien de Brasil, carolina@doag.org. Estamos aquí para ayudarles siempre, los y las embajadoras. Gracias. Bueno, gracias Jimena, como siempre, súper clara y bueno, sintética a pesar de todo, a pesar de que sientas que no, porque hay muchas cosas y bueno, siempre hay Sí. muchas dudas. Algunas de las preguntas ya las respondiste como el tiempo, después del tiempo de rechazo, cuánto tiempo tienen para volver a postular, que dijiste 6 meses, después el tiempo promedio de admisión o rechazo 3 meses, y otra pregunta que hubo sobre el uso de la IA que también la respondiste, así que esas preguntas ya están respondidas. Voy a pasarte algunas de las que fui anotando. Dale. Em, bueno, José pregunta, ¿la característica 6 de la Tindex, sistema de arbitraje, considera los distintos tipos de revisión por pares, simple, doble, abierto? Bueno, es una pregunta más de la Tindex. Sí, pero Eh, bueno, sepan que nosotros dejamos a consideración de los editores qué proceso editorial quieren llevar a cabo. Nosotros no vamos a poner ahí, pero sí, como les explicaba en esa diapositiva, tienen que explicarnos cómo se lleva a cabo ese proceso, qué tiempo lleva ese proceso, qué sucede si un manuscrito es rechazado. No, simplemente no podemos dejar la revista tal, utiliza pares dobles ciegos para la revisión, ¿no? Entonces, eh, tiene que haber una explicación de qué sucede en ese proceso. Después hay otra pregunta, dice Luis Alberto, en DOAG aceptan revistas que cobran por publicar, y después otra pregunta, ¿también evalúan o tienen un porcentaje máximo de autores que publican en la revista, sean de la misma institución editora? No, la cuestión de la endogamia es la que comenté. Nosotros ponemos el ojo en esa cuestión. Si vemos que una revista, voy a poner un ejemplo, la de argentino, ¿no? No quiere, no se sientan tocados colegas, ¿no? De la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Filosofía y Letras, que es de, no sé, del área de bibliotecología, solo publican los profesores de bibliotecología de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Filosofía y Letras, claro que vamos a poner el ojo sobre eso. Las revistas tienen que ser eh, órganos donde se pueda publicar a nivel global. De hecho, eso es lo deseable. Lo deseable es que una revista tenga la capacidad de publicar artículos más allá, ¿no? de su localidad, de su país, de su región también. Creemos que la endogamia, así como la revisión por pares, a pesar de que podemos hacer otro Zoom para ver en dónde estamos metidos y cómo salir del problema de la revisión por pares hoy en día, y la dificultad que encuentran los investigadores para hacer este tipo de trabajo donde muchas veces están invisibilizados cuando no se exhiben sus nombres, etcétera. Podemos discutirlo en otro Zoom, no hoy porque nos llevaría mucho tiempo. Creemos que la endogamia claramente afecta a la calidad de una revista. De hecho, no hay nada mejor en la ciencia cuando uno expone que le hagan preguntas para que uno pueda ver las cosas que se está repitiendo a sí mismo y no llega como a observar desde otro lugar, ¿no? La ciencia se construye de esa forma. Así que eso sí lo vamos a mirar y muy detenidamente. Bueno, espectacular. Bueno, a ver, otra pregunta de Víctor. Dice, ¿a qué se considera revisor independiente? ¿Externos a la institución que edita la revista o externos al consejo editorial o comité científico de la revista? Exacto, externos a los consejos. Sí, claro, sí, exactamente. Una persona del consejo editorial
mm, no puede ser revisor. Em, Sí, siempre piensan en términos de diversidad en las revistas, ¿no? Cuanto más diverso también el consejo editorial, más posibilidades de encontrar revisores externos en distintas instituciones. Yo sé que esto lo podemos debatir cuando a veces hacemos talleres presenciales que los debates son más largos, entramos en largos debates y yo los y las escucho y entiendo. Yo soy editora de revistas y encuentro las mismas dificultades a la hora de procesar los artículos y de hacer una revisión por pares rigurosa y relacionado también con los tiempos de la revisión. Sabemos que cuanto más acertado el tiempo, mejor para los autores, pero que la ciencia lleva tiempo, que la investigación, ¿no? Por todas estas revistas fraudulentas, lo primero que nos exhiben son revisiones por pares en 5 días, manuscrito publicado en una semana, y sabemos que la ciencia no opera de esa forma, ¿no? Pero sí, a eso me refería por externos. Bueno, después hay algunas preguntas sobre MIAR y o sea, sobre MIAR preguntan cuál es la posición, si, bueno, qué posición Sí, hay respecto a este índice y no, nosotros después, no es que tenemos, no lo incluí, disculpa Carolina, sí, solo sí, para simplificarlo, no lo sí, incluí como algunos logos, pero como para que ustedes vean que son reconocibles, ¿no? Es los que claro. mostré, los reconocemos todos. Podría haber puesto, si quieren, la próxima lo incluyo. Sí, hay algunos que, pero también ahí, como editores, tenemos que agudizar nuestro ojo, ¿no? Si llegamos a un sitio donde dicen que van a indexar nuestra revista y el contacto de la persona es un Gmail y, bueno, hay que ver quién está atrás, ¿no? Nosotros no tenemos posiciones tomadas, ni nos peleamos, ni nos amigamos con nadie, sí, siempre, insisto, firmamos la Declaración de San Francisco, creemos en las métricas cualitativas, creemos en la calidad. DOAJ hace mucho hincapié en las cuestiones de calidad. Nosotros no trabajamos eh, exhibiendo métricas ni vendiendo servicios de métricas, pero creemos que, bueno, en cada política, en cada país es diferente. Esas son decisiones que exceden a DOAJ, pero sí tengan cuidado con los índices fraudulentos, que en este último momento hay muchos. Europap, han salido una cantidad de índices fraudulentos, pero Bueno, acá preguntan por el índice Jael, que yo la verdad nunca lo no, escuché, pero Natalia pregunta si se considera espurio. La verdad que mi vida no, lo no lo escuché, escuché. Natalia. También decirles que, bueno, en la página de Latindex hay un listado, porque acá también Romina Exactamente. estaba Sí, preguntando de sí, circular el justo iba a listado. decir eso. Ahora yo Sí. lo busco y lo comparto en el chat para que tengan el listado de sitios. Después preguntan sobre la endogamia, ¿cómo le evalúa DOA Ujú. solamente en el último número o varios años para atrás? En No, este no. caso, ¿cuántos años, números evalúa? No, miren, vuelvo a repetir lo de la diapo. Si ustedes hacen publicación continua, vamos a mirar el último año natural, 25%. Si ustedes publican trimestral, semestralmente, lo que vamos, bueno, o si es anualmente, también vamos a mirar ese 25%. Si no, vamos a tomar esos, digamos, los 2 semestres anteriores para buscar ese 25%. Entonces, en el fondo, lo que intentamos es siempre que no exceda el 25% en el año, porque al final, si es anual, si es publicación continua, vamos al año natural, si es semestral, vamos a tomar ese semestre, esos dos últimos semestres, pero siempre va a ser el 25% en todos esos casos, sí. Y repito, es cuerpo editorial, editor en jefe y revisores también. Y números Em, especiales, idem. bueno, después preguntan si se acepta a los DOI de ese nodo como identificador persistente válido. Y Sí, esas son buenas prácticas. Ya les digo, eso no sí. es obligatorio para nosotros. Los instamos a que usen identificadores persistentes, eh, porque creemos que es una buena práctica, pero conocemos y los conozco de primera mano los problemas que hay en muchas instituciones para comprar identificadores persistentes comerciales, ¿no? Eh, pero sí es una buena práctica.
Si no los están utilizando, no van a ser rechazados por eso. Bueno, creo que no sé si me quedó alguna pregunta más. Si hay Creo que alguien ahí Pablo tiene la levantando. mano levantada, Sí, sí. exacto. Pablo, si querés abrir micrófono. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy buena Hola. la charla. Muchas gracias por traer todo el contenido. Nosotros desde la revista Energías Renovables y Ambiente, ERMA, estamos en Sí. este proceso que tenemos el formulario en DOAJ completo, pero todavía no hemos submitido. O sea, estamos en ese proceso de Ujú, edición. Y en base a esta ujú. charla me surgen algunas preguntas. Por ejemplo, en nuestra revista nosotros tenemos especificado el uso de herramientas de inteligencia artificial para confección de los artículos está permitido siempre y cuando los autores hagan las declaraciones del uso de qué herramientas se han usado y para qué. No sé si eso podría ser riesgoso desde el punto de vista de aceptación rechazo para DOAJ, porque no No. encontramos por ahí. No, no, Además, nosotros no hacemos hincapié en eso, no, para nada. Lo que mencioné es que nosotros no usamos IA para hacer las evaluaciones, no sería una falta está de bien. respeto, creo, para los editores utilizar solo la IA para revisarles los sitios y además creemos que es Claro, información que... en- Pero sí, Pablo, lo que te recomiendo es que eso esté bien declarado en la revista, ¿no? Como vos me Sí, estás está permitido el comentando. uso para autores, Ujú, no así para hacer las evaluaciones, esas cosas está perfecto, explícito ahí. Después, perfecto. con respecto al proceso de inscripción al formulario, cuando uno envía el formulario, ¿hay un proceso, una instancia de aceptación-rechazo o hay alguna instancia de intermedio de decir, mira, te falta pulir acá? Ujú, ujú, Quizás por ahí uno en lo que es novato en estas cosas puede meter la pata, por así decirlo, y sí, si es que hay alguna instancia de decir, ojo bueno. que si no modificas esto, puedes incurrir al rechazo y después esperar 6 meses, Vale. la verdad que es un montón. Bueno, ya aprovecho y les digo que una de las cosas que siempre los invitamos a hacer es que si quieren descargar el PDF o enviarnos ya el sitio de la revista con esas modificaciones antes de mandar la aplicación final, pueden escribirnos a las embajadoras, a Ah, bien, jimena@doas.org o pueden escribir a Claro, por ahí ivonne@doas.org hacer y un les chequeo. echaremos un vistazo. Allá cuando está ya la aplicación completa. Sí, lo que no hacemos es hacer la aplicación por ustedes. Quiero que esto se entienda bien, ¿no? Esto es solo, o bueno, sea, a ver, me queda tal duda, o si tienen alguna duda puntual, lo que no vamos a hacer es completar la aplicación por ustedes, hacer la aplicación por ustedes. Pero sí, ujú, si hay esas dudas puntuales, o si hay una cuestión tipo, escribí el párrafo, no sé, sobre proceso de revisión, pero ahora no estoy segura de lo que puse. Bueno, todas esas cosas claro. siempre los ayudamos. En la fase de triage, Pablo, lo único que puede llegar a ser cuestión de mandarle algún mensaje al editor es si vemos cuestiones referidas con erratas, cosas mínimas, pero no hay un ida y vuelta tipo mejora tal cosa, volver a enviar, etcétera. No. Ah, bueno. Si vemos que es algo muy mínimo, sí les decimos, bueno, sí, no sé. Si en vez de poner energía pusieron energía y vemos que es un error, que es un error de tipeo, que tienen cosas de ese tipo que son como muy de distracción antes de enviar, podemos llegar a enviárselo. Pero si es una cuestión ya que hace a los contenidos de los puntos 1 al 5 de nuestro formulario, que son obligatorios para postular, o sea, si vemos que pusiste, utilizamos la licencia Creative Commons no comercial y después la imagen de la licencia es solo CC BY, no derivatives, obviamente eso va a ser motivo de rechazo. Bueno, gracias. Y acá hay otra pregunta que Y, está buena, que se a refiere ver, a si hacen reevaluaciones, o sea, una vez que la quedó acepta una revista, si después hacen nuevas revisiones y cada cuánto. buenísimo. Sí, no había hecho mucho hincapié en eso por cuestiones de tiempo. Sí, hacemos reevaluaciones. El tiempo puede ser variable. A veces, una vez al año, se revisan todas las revistas según la cantidad de trabajo que hayamos tenido en el año. Quiero decirles que venimos haciendo muchos cambios en DOAJ en los últimos tiempos. También, diría yo, impulsados por todo este nuevo paradigma de la inteligencia artificial
de los negocios de las revistas fraudulentas. Todo esto ha hecho que nosotros también tuviésemos que agilizar ciertas cuestiones a la hora de trabajar, incorporar más managing editors, incorporar más embajadores en las distintas regiones. Yo me referí a América Latina, pero por ejemplo también hicimos toda una revisión de embajadores en zonas como Asia y África, que son enormes y que merecían más representantes en esa región. Pero sí, hacemos revaluación también por una cuestión que lo digo muy rápidamente. Hay revistas que ingresan al directorio con un perfil de calidad ético y a mitad de camino cambian, se pasan al lado oscuro. Entonces, bueno, también los y las invitamos a que si encuentran casos de este tipo, nos escriban un mensajito tanto a embajadoras como a contact@doag. Estoy poniendo todo esto en el chat para que les queden ya los emails. Al contact, ay, sí, lo puse bien. contact@doag.org. Si encuentran algún caso de alguna revista de este tipo, siempre agradecemos muchísimo que nos lo hagan saber. A veces es difícil para nosotros estar traqueando todas las regiones y todas las revistas. Bueno, espectacular. Le damos la palabra a Creo que Constanza, la Constanza. última pregunta, sí. Buenísimo. Hola, muchas gracias. Primero, muchas gracias por toda la información que nos comparten. Tenía una duda muy concreta que era en este 25% que hablan de Sí, la pertenencia, la afiliación de los autores, que sea externo a la entidad. al cons. Tenía una pequeña confusión entre A si esos ver. autores podían ser parte de la institución en tanto no fueran parte del consejo asesor y de de las personas que efectuaron la revisión. Entonces, por ejemplo, esto, tenemos autores que son parte de la entidad emisora, entidad editora, pero que no forman parte de la revista científica. Es una ¿A qué situación te referís particular. por entidad emisora? Porque a lo mejor Editora, quise decir. editora. En Pero la nuestro entidad caso, editora es el consejo, nosotros lo vamos a tomar como consejo editorial. O sea, personas que ok. editan, llámalo Para como ser más quieras, ¿no? concreta, Sí, nuestra revista es de ANMAT. ANMAT, ajá, no todas las sí, personas que trabajan en ANMAT son parte de revista científica ANMAT. Está muy diferenciado. Hay un montón de agentes del organismo que son sí, ajenos a la revista. Nosotros estábamos contando los sí, autores que eran parte de ANMAT, pero ajenos a la revista, como parte de autores internos. Externos. ¿Deberíamos Internos. contarlos como externos? A ver si te llego a entender. Si vos en el consejo editor tenés gente, vas a tener gente de ANMAT, eso sucede muchas veces, es casi imposible pensar que en una revista no hay nadie del ANMAT. Habría gente del ANMAT, puede ser el editor en jefe, puede ser parte del consejo editorial. Sí, en el consejo editorial debe haber también gente externa ANMAT, no puede Sí, ser ANMAT al 100%, pero esas personas que están en el consejo editorial son, y las que, si ustedes exhiben una lista de revisores, es sí a las que me exhibimos. estoy haciendo referencia por el 25%. Ah, También te perfecto. voy a decir que si es una revista de la ANMAT que solo va a publicar contenido de ANMAT, No, 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 eso va a ser un problema. pero Vale, igual, de todas maneras, está bueno saber que si es un agente de la institución, pero que no participa del consejo editorial, sería alguien externo. Pero sí, tenemos cuidado de que no se convierta en una revista institucional, por supuesto, exacto. sí. No debe ser un órgano de difusión de la ANMAT, a eso me refiero. Sí, clarísimo. Bueno, muchísimas gracias Vale, por resolver esta consulta. Bueno, no, gracias. Voy a hacer una pregunta más, perdón, pero me la dale. reiteraron la importancia. Después le voy a dar la palabra 5 minutitos a Silvia, que está de Latindex Uruguay, para si Sí, quiere decir lo que claro. quiera de Latindex Uruguay, y a Silvia de nuestro Latindex para lo mismo y ya cerramos. Preguntan acerca del proceso del depósito de los metadatos. Sí, ¿quieren que les muestre? No lo quería hacer tan extenso porque a veces esas son cosas más técnicas, pero Carolina sabe que a mí la parte técnica me encanta, porque como me dedico a humanidades digitales, me encanta andar ahí metadateando, así que siempre traigo eso más o menos preparado para mostrar. Denme solo como unos segundos para que deje estas dos cositas. eh, a
aquí para mostrarles. Por un lado, a ver, les voy a mostrar el módulo. Acá tengo ya una revista abierta. Subir metadatos. Cuando ustedes están aquí en DOAG, en OJS, van a encontrar que tienen una zona de herramientas y en la zona de herramientas tienen que activar el módulo de exportación DOAG. Entonces, si van a ajustes y no tienen todavía la clave API de DOAG, esto se genera mm, debería generarse automáticamente. Si no se genera, escriben a contact@doag.org y dicen, no tengo la clave API por alguna razón, o directamente pueden escribir a contact desde acá, contactar con DOAG para la inclusión y se les generará. O sea, es muy, muy fácil. Y así OJS depositará los artículos automáticamente en DOAG. Esto lleva a veces, o sea, no es automático, lleva un tiempo, pero ustedes lo guardan y aquí, por ejemplo, ya tenemos artículos, nosotros ya los hemos registrado el año pasado en nuestro número de la revista. Van a ver que el estado ya aparece como registrado en DOAJ. A veces puede aparecer como en proceso, rechazado, si hay algún problema con el OJS de su revista. En ese caso, pueden preguntar a DOAJ cuál puede ser, también en el contacto pueden preguntar cuál puede ser ese problema y si no, con el servicio técnico de su institución. Ahora voy a DOAJ. ¿Cómo se hace esto? Ustedes ya tienen que estar logueados. Yo aquí ya estoy logueado en mi sitio. Tienen que ir al Publisher Dashboard, o sea, al sitio, al dashboard de ustedes. Y hay una zona donde dice Upload Article XML. Y ahí los XML que se descargaron, como les mostré recién en el módulo de exportación de artículos, los van a subir aquí donde dice Choose File. Esto es lo más rápido. Pueden ir subiendo, si publican en continuo y quieren ir subiendo uno por uno, pueden subir uno por uno. Si no, pueden esperar a tener todos los artículos y seleccionar todos los artículos y subirlos. Siempre lo más importante es que tengan cuidado. Siempre les recomendamos que dejen el file format como DOAJ Native XML. Si llegara a haber algún problema, pueden probar con los de Crossref. Esto pasa, pero con algunas revistas más comerciales, ¿no? Que tienen otros acuerdos con Crossref. Si no, déjenlo en Native XML y aquí hacen el upload. Esto es lo más simple, lo más fácil. Hay una forma de hacerlo por API. Es más complejo. Eso tal vez si tienen un servicio técnico en la universidad les ayuda, pero si lo tienen que hacer ustedes como editores, ya saben, módulo de exportación en herramientas en OJS, como les estaba mostrando, activado, luego seleccionar los artículos, descargarlos, luego ir a DOAJ, logueados y subir los artículos. No hay más ciencia. Espero que Muy les bien. haya ayudado. Igual si Sí, se les olvida espectacular. algo, tengo un videíto hecho y se los puedo mandar. Muy bien, podemos sumarlo ahí cuando difundamos la charla. Bueno, gracias, gracias Jimena, muchas gracias, súper clara. Ceci, si estás por ahí y Sí. querés. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenos días para Hola, todos. hola. Muchas gracias, Carolina, por la invitación. La verdad que es un honor y un éxito la convocatoria, por lo que veo, bastantes participantes y bueno, siempre es como decimos a veces acá en los talleres, el público se renueva, así que siempre está muy bien. Muchas gracias también, Jimena, por la presentación, siempre clara, como siempre. Y bueno, desde Latindex Uruguay siempre trabajamos con la calidad de las revistas, ¿no? Y que ingresen al catálogo. Y siempre como el estímulo es, pero pueden entrar en DOAJ. Entonces, este es como el primer paso que cumplir los 38 criterios les va a abrir, digamos, los va a foguear bastante para después
van con, digamos, con un paso, ¿no? Adelante para postular a DOAJ. También desde Latindex colaboramos con los editores para el cumplimiento de los criterios, que como bien explicó, si bien de forma sintética Jimena, pero están muy claros incluso para ir autoevaluándose. Pero creo que esta alianza es muy buena, potencia y nos ayuda a hacer ese frente, ¿no? Y como esa, que necesitamos juntar fuerzas, sobre todo para protegernos de todo esto de que ya ha desembarcado, ¿no? Revistas espurias, editoriales espurias, índices espurios, eso ya ha desembarcado, también en Uruguay. Quizás nosotros como somos pocos y hay en realidad pocas revistas, es muy fácil identificarlos, ¿no? En nuestro país es muy fácil. Ya vemos que no hay una entidad editora, que hay una persona que pone una dirección personal y que tiene 5 títulos distintos. Por ejemplo, no nos ha pasado el caso. Entonces creo que nosotros no tenemos, o sea, los podemos identificar claramente, pero sé que no pasa así en todas las regiones, ¿no? Y bueno, también como usuaria de DOAJ, comparto al ser editora técnica de una revista, también comparto que es muy amigable, luego es automático el depósito nosotros tenemos publicación continua y se baja en, no sé, no demora ni 30 segundos en cargar en la plataforma de DOAJ el artículo. Así que eso también, y es una vidriera importante, ¿no? Estar en DOAJ, acá lo consideramos como de mucho valor, ¿no? En sí mismo. Y bueno. También la plataforma funciona perfecto. Digo, nosotros publicamos en continuo y una vez que ya está el artículo publicado en la revista, ya automáticamente también está en DOAJ y eso también estimula a los autores, ¿no? Saber que ya cuenta en una plataforma con proyección internacional y con vidriera, digamos, internacional. Así que me parece que es un plus importante. Y bueno, también aprovecho a Octavio, que también es un impulsor, lo vi en sala, no sé si estará, pero bueno, también es un gran impulsor de todas estas cuestiones y de las alianzas. Y creo que también creo no, tiene mucho que ver con esta alianza Latindex-TOAJ. Así que bueno, quedo a las órdenes también para los editores de mi país. Que si bien ya nosotros estamos como en una meseta, ¿no? De revistas, no estimulamos la creación de nuevas revistas, sino que tratamos de que se potencien las que están y bueno, reforzar eso, ¿no? De que mantengan la calidad, porque a veces es fácil llegar y pelean, ¿no? Y la luchan por llegar a los criterios y por estar en determinado después como que hay como un descanso, ¿no? Entonces la idea es que mantengan la calidad, que mantengan los parámetros. Y bueno, también en esa tarea estamos. Así que bueno, muchas gracias por la invitación y por la consideración y gracias por escucharme. No, Salud. gracias Bueno, a vos, gracias. Cecilia. Gracias, Cecilia. Bueno, y ahora, último, le doy la palabra a Silvia Pérez de acá del equipo del CAICIT, en representación de Latindex. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Como dijo Carolina, mi nombre es Silvia, trabajo en el equipo de Latindex. Bueno, muy contenta de estar compartiendo acá con ustedes. Jimena, súper clara también. Aprovecho para mandarle un saludo a todos mis colegas también de Latindex que están ahí. Eh, y me sumo también a las palabras de Cecilia en cuanto a lo que valoramos nosotros desde acá, desde CAICID, desde el centro de Argentina, en cuanto a la labor cooperativa, con DOAJ también, para que nuestras revistas cada vez sean más visibilizadas, pero sobre todo apoyando para que las revistas puedan crecer y cada vez cumplan más con los criterios, ¿no? De calidad para potenciarlas. Por eso que también los invitamos a que ante cualquier duda se comuniquen con nosotros. Si quieren podemos dejarles el mail o telefónicamente, como sea. Diversos medios tenemos para poder comunicarnos y ayudarlos y bueno, y seguir trabajando para que las revistas sigan mejorando. Nosotros en nuestro proceso, digamos, de evaluación, lo que tratamos también siempre es de, bueno, obviamente incorporarlos, si están en condiciones, de incorporarlos al catálogo y si no,
hacemos como recomendaciones y explicamos bien como para guiarlos y que mejoren, ¿no? En aquellos que todavía están a lo mejor un poco más flojitos. Así que nada, los invitamos a que se contacten y nuevamente gracias a todos por estar presentes, escuchándonos y sobre todo Jimena, bueno, súper clara. Así que bueno, muchos Gracias, saludos, Silvia. muchos saluditos. Bueno, gracias Silvia. Bueno, refuerzo el mensaje de Silvia en esto de que la Tindex para nosotros acá en el CAICIT es como la escuelita, le decimos, ¿no? Que es como el lugar por el que pasan editoras y editores de revistas para aprender y bueno, de ahí después despegan hacia otros lugares como DOAS, que es más internacional, pero siempre el ingreso es a través de la Tindex y celebramos, por supuesto, esta cooperación, estas alianzas, porque además de ayudar a, bueno, con todos estos temas nuevos de la inteligencia artificial, de las revistas espurias y todo esto, lo que hace es, un poco siento yo, que vayamos todos para el mismo camino y facilitarles las tareas a las editoras y los editores y no que sea un trabajo desmembrado y que cada índice trabaje por su parte sin considerar al otro, sino que, bueno, la idea es siempre tratar de estar más o menos en sintonía y tener los mismos criterios. Por eso me parece súper importante este tipo de acuerdos. Así que bueno, gracias. Si les quedan dudas, ya Jimena pasó los contactos y importante, esta charla y el PowerPoint de la presentación van a estar a partir de mañana disponibles en nuestra página web y a todos los que se anotaron en la charla de hoy les va a llegar un correo con el link para acceder, así que bueno, y eso lo pueden difundir. Así que bueno, muchas gracias de nuevo y que tengan Yo un también lindo aprovecho jueves. para agradecer al CAICIT, como siempre, el espacio, al equipo de DOAS que siempre está apoyando en estas cuestiones y al equipo de la Tindex, en especial a Saray, que trabaja conmigo activamente buscando revistas espurias y también con quien he compartido talleres aquí en CAICIT, así que para nosotros también es muy importante trabajar con la Tindex y también fue mi primera escuelita cuando yo fui pasante, estudiante en el IBICRIT, donde hoy soy investigadora. La primera misión que se me dio fue indexar la revista en la Tindex, así que creo que desde ahí es muy importante para todos y para todas la Tindex y me parece que es muy importante en estos momentos. eh, Combatir la publicación espuria, cuestionable desde este lugar humano, ¿no? La inteligencia artificial también se la combate desde este lugar de construcción de comunidad, de intercambio de conocimiento humano, también de revaloración de la calidad de nuestras revistas y de lo que se hace en la región. Así que muchísimas gracias por el espacio, Carolina, y amigos y amigas de la Tindex y de toda la región, y hasta pronto. Nos vemos. Hasta pronto, que tengan lindo jueves y buen fin de semana.